Le va? Buenos días. Buenos días, Miguel. Buen día. Voy a reconocer la supremacía de Rockstar Por y favor. confesar que no vengo a desplazarlo, ni ¿Qué? muchísimo menos. No. Bueno, eso me deja Por mucho algo más tranquilo. participo aquí es por mi admiración a ambos conductores. Y te digo que no te lo he dicho fuera de micrófono, debí decírtelo. Hoy es el cumpleaños de nuestra compañera Sí, Florencia. hoy es mi Bueno, cumpleaños. te felicito. Bueno, muchas te gracias. deseo muchos años más, Muy bien. bajo circunstancias mucho mejores. Mejores, claro, sí, por siempre. Por favor. Como hasta ahora. Vamos, no, claro, está bien, está bien. No, va a ser mejor, va a ser mejor. Bueno, Bueno, hoy, ¿y qué nos trae hoy la filosofía para pensar? hoy vamos a hablar del tema de la posverdad. Ah, qué lindo. Y voy a comenzar con una semblanza de un dicho muy popular. Ah, No es un refrán, sino un dicho. ¿Cómo haces para esconder un elefante en 9 de julio y Corrientes? Bueno, la respuesta es traer 1000 elefantes. Dejará de ser llamativo el elefante inicial Claro. y la gente no tardará en acostumbrarse a la manada de elefantes. claro. ¿Con esto qué se quiere decir? Que no hay nada mejor que para disolver un tema, poner ese tema en contexto de un escepticismo o de una supergeneralización abusiva. Claro. Y ese es el concepto de posverdad. Decir que la verdad no existe. Lo cual es una paradoja, porque si la verdad no existe, lo que acabo de decir tampoco es verdad. Entonces la verdad existe. Bueno, ¿cómo salimos de esta paradoja? Un autor del que no hemos hablado hasta ahora, un autor contemporáneo, nacido en el año 48, en la República de Eslovaquia, cuando nació, bueno, era Yugoslavia, que se llama Slavoj Žižek, Sí, sí, claro. muy conocido. Él es un estudioso y divulgador de Lacan, a su modo. Ajá, Porque Lacan no tiene una sola manera de ser leído. de ser interpretado, claro. Y la que propone Žižek, así se dice porque es un sonido medio raro para el español, lo que hace Žižek es interpretar la teoría lacaniana, especialmente en lo que hace a los espacios fantasmáticos, aludiendo a varias circunstancias del cine y la literatura. Una de las circunstancias centrales de la literatura a la que alude Žižek tiene que ver con un cuento de Saki, un autor de origen, creo que birmano o hindú, pero que escribía en inglés y que era de cultura inglesa. El cuento de él es de más o menos 1900 y pico, quiero decir, primeras décadas del siglo XX, y trata, lo voy a spoilear porque no hay otra forma de hablar de este cuento. Comienza con la llegada de un visitante a una mansión donde él va a ser recibido en carácter de enfermo, de paciente psiquiátrico que necesita el descanso del campo. Bueno, pregunta por la señora de la casa y sin embargo lo atiende una sobrina. La sobrina le dice, mire, la señora está en este momento muy compungida porque ve esa puerta. Por esa puerta se fueron hace muchos años mi tío, el marido de mi tía, mi primo, el hijo, se fueron a casar. Y una manada de perros cimarrones los destrozaron y nunca más volvieron. Y por eso la mujer, cuando llega a esta hora de la tarde, pide que no corran las cortinas, sino porque todavía espera la llegada. La historia es realmente terrible, la que le cuenta la chica. Ajá. Bueno, en eso baja la mujer. Bueno, el paciente psiquiátrico no está tan loco y se da cuenta de que la mujer está sufriendo. Algo le tiene que decir, pero no tiene a decirle nada porque él también está sufriendo. Y en eso, ¿quiénes aparecen por la ventana? Bueno, los perros que habían ido a cazar con el supuesto marido, el supuesto sobrino, etcétera, con escopetas. Y vienen con presas que ya están faenadas, digamos. Sí. Este hombre huye despavorido. ¿Por qué? Porque le ha creído el relato a la chica. Ahí termina el cuento. La frase final es, ella era una mentirosa compulsiva. Buah.
Lo que quiere decir Zizek con este cuento, y lo que quiere decir el autor, es que existe algo así como una autoridad simbólica. La autoridad simbólica consiste en ponerse a hablar y generar la suficiente confianza como para que la continuidad del relato sea aceptada y creída más allá de su verosimilitud. Es cierto que la historia que cuenta la chica no es inverosímil, es bastante probable. Puede pasar, sí, pudo haber pasado. Pero tiene como atractivos importantes, podríamos decir morbosos, podríamos decir humanos. Dramático. dramáticos. Tiene todo. Tiene de todo, como para que uno lo crea. De hecho, había algunas, vamos a poner entre comillas, evidencias. Por ejemplo, la mujer no estaba. Sin Claro. embargo, se supone que lo estaba esperando. Cuando baja, claro, ya no sabemos si de verdad estaba compungida o él, a partir del relato, la ve compungida. Claro. Bueno, lo que sí ocurre es que la autoridad simbólica hace posible la literatura y hace posible la comunicación. Si no creemos en lo que va a decir determinada persona, aunque lo que diga es bastante obvio, lo vamos a relativizar o incluso a no creer. ¿Por qué? Porque la era de la posverdad lo que intenta hacer es destruir la autoridad simbólica, no con el objeto de eliminar toda autoridad simbólica. Como les dije al comienzo, la posverdad sostiene que la verdad no existe. Pero al sostener esto está pretendiendo imponer una verdad. Por lo tanto, como es paradójico, no podemos entenderla simplemente como una frase, podríamos decir, asertiva, como una frase vamos a decir, contundente. Esta era de la posverdad define un momento en que, si bien permanece la frontera entre lo real y lo ficticio, el hecho de que los relatos caigan de uno u otro lado del límite ya no dependerá de los hechos relatados, sino dependerá del punto de vista del espectador, al cual se lo abroquela en creencias que no está dispuesto a negociar. La falta de negociación, ¿a quién favorece? ¿A los débiles o a los fuertes? Bueno, la respuesta es obvia. Al no haber nada que negociar, lo único que le queda al débil es quedarse con su verdad y aceptar en todo caso la falsa autoridad que propone, podríamos decir, el sector hegemónico, que entre otras cosas ya hace siglos, no décadas ni años, sino siglos, que viene negando, por ejemplo, el valor de la crítica ideológica. Dice, no, la ideología no existe, se han muerto las ideologías. Sí. Como si pudiéramos decir, volviendo al cuento, que han muerto los cazadores que han salido hace tiempo y que la viuda de uno de ellos todavía lo espera. No está mal decir que la posverdad es un síntoma central que capta la esencia de nuestro tiempo. Pero no nos olvidemos de que así como hay objetos sociales de carácter mercantil, por ejemplo, ¿quién no tiene un celular? Etcétera. ¿Quién no se compra una t-shirt? Veo que tenés una t-shirt que dice elige no sé qué. Bueno, el corazón. Feliz. Bueno. Happy. Happy. Elige la felicidad. Bueno, elige ser feliz. Hay objetos ideológicos también, que son construcciones. Desde chico hemos oído nada se consigue sin sacrificio, Sí. el que las hace las paga. Sí. Son, podríamos decir, verdades que en la era de la posverdad se hacen más verdades todavía. Claro. Y una de esas posverdades es justamente tomada del gran filósofo que al final, del cual no hemos hablado nunca, pero vamos a hablar alguna vez, que es Friedrich Nietzsche. Nietzsche, en su libro Verdad y Mentira como desde el punto de vista extramoral, creo que así fue traducido en las últimas ediciones, sostiene nada más que esto: no existen hechos, solo hay interpretaciones. Con lo cual, bueno, podríamos decir que fue el que puso el primer clavo en el cajón de la verdad. Vamos a usar la metáfora de nuestro numen inspirador. Que por supuesto tampoco inventó lo del clavo, ni lo del ataúd, claro. ni del último clavo, etc. Bueno, pero de todas maneras nos entendemos. Sí.
a lo que quiero llegar con esta referencia a Nietzsche es precisamente que ya hace más de un siglo, recordemos que Nietzsche murió en 1900, y este libro a lo mejor lo escribió en 1880 aproximadamente, es decir, son unos 140 años que la humanidad escuchó por primera vez semejante afrenta a lo más sagrado que tiene nuestra convivencia, que es la verdad. Claro. Sin verdad no hay posibilidad de respeto. Yo te respeto mucho, pero si no es cierto, Claro. No. No hay siento nada, no hay. una veneración profunda por la patria. Bueno, pero si no es cierto esa veneración, ¿sabes qué podés hacer? Bueno. Correcto, muy bien. Sí. Bueno. Ok. Ahora, lo importante, Nietzsche lo dice en términos muy generales. Recordemos que Nietzsche no estaba muy bien de salud y que probablemente no desarrollara de forma completa lo que era su intuición. Ahora, ¿quién es espiritista para preguntarle a Nietzsche, No. a más de 120 y pico de años de muerto, qué quiso decir? Sí. Y además, si de verdad fuera posible comunicarse con él, ¿con quién nos comunicaríamos? ¿Con el último, que hacía 10 años que no hablaba antes de morir? Claro. ¿O con el ¿Con que fue? cuál? Claro, bueno, o sea, no crean en el espiritismo. No es posible. No crean en las vidas pasadas. Ay, a mí me encanta eso, ¿no? Diviértanse con las vidas pasadas, pero no crean en ellas. Ok, diviértanse. Bien. Lo que dice Nietzsche es probablemente esto. Todo lo que podemos pronunciar como juicio de conocimiento en realidad es una interpretación sobre los hechos. Ahora, ha avanzado la filosofía, después de Nietzsche, ha tomado nota de esta expresión y advierte esto. Por supuesto que en su fuero íntimo cada individuo puede pensar la excentricidad más grande, pero cuando la hace pública tiene que presentar algún argumento, no digamos evidencia, algún argumento. Mire, para mí los ángeles existen y ahí vamos a ver qué argumento tiene. Por supuesto, si logra convencernos, vamos a decir que la existencia de los ángeles es verdadera, pero si no nos convence, evidentemente no se trata de una cuestión simplemente voluntaria, se trata de una cuestión racional. La racionalidad, en todo caso, estaría lograda en el diálogo, en la comunicación, y no en la expresión solitaria. En la época de Nietzsche, esa distinción que ha hecho la filosofía posterior no estaba muy clara. Ajá. Bueno, vamos a hacer una especie de exhumación del concepto de posverdad. En un ensayo de 1992, el profesor universitario Steve Tesich, de origen estadounidense, analizó las resistencias y adhesiones suscitadas frente a casos como Watergate, de 1972, el famoso caso, no sé si lo recuerdan, Irán-Contras, Sí. que puso en jaque a la gobernación, a la presidencia del presidente Clinton y que costó su reelección. Y finalmente la Guerra del Golfo, la guerra de 1990. La de Bush, padre. La de Bush padre. Bueno, Tesich concluye que la opinión pública estadounidense no estaba preocupada por la verdad, sino que prefería someterse a los discursos oficiales y ampararse en la posverdad. Muchos seguidores de Nixon consideraban que era falsa la acusación de que él había colocado aquellos famosos micrófonos a modo de espionaje, etc., en oficinas del Partido Demócrata. Sí. Porque no lo creían capaz de hacer eso. Bueno, evidentemente él personalmente no lo hizo, pero sí sabía que lo estaban haciendo, sabía quiénes lo estaban haciendo, e incluso dispuso de los recursos para que los que lo hacían percibieran su remuneración correspondiente. La famosa Guerra del Golfo. Recuerdan que en ese momento Saddam Hussein había invadido Kuwait. Sí. Y esa era la razón por la cual una coalición de la cual formó parte la República Argentina. Claro, con las relaciones carnales, claro. Exactamente. Bueno, a raíz de eso, de esa Guerra del Golfo, es que comenzó a creerse que evidentemente Saddam Hussein lideraba una especie de organización que producía armas de destrucción masiva que tarde o temprano caerían sobre el territorio norteamericano. Todavía estamos esperando
no con ansiedad ni con ganas, pero con cierta preocupación. Quiero avisar que todavía no ha llegado ninguna de esas armas, No. tal vez porque tenía razón Bush, pero en ese momento no encontraron el arsenal biológico, bacteriológico. Por que el tenía. cual lo invadieron, digamos. Exactamente. Claro. Después, en el año 2004, este libro anterior de tesis es del año 92, o sea, prácticamente contemporáneo de la Primera Guerra del Golfo. Otro, pero este ya es un periodista, que se llama Ralph Keyes, se debe pronunciar Keyes, escribió este libro que no está traducido en español y que tuve la mala idea de comprar y de aburrirme a la sexta página. Pero de todas maneras vale la pena citar. Bien. Él escribe este libro que se llama, en español se llama así: La era de la posverdad, deshonestidad y decepción en la vida contemporánea. Bueno, ahí desarrolla una crítica a las culturas, lo que él llama posmodernas, que desde un tiempo antes han ingresado en esta era de la posverdad. El libro de verdad no vale, de verdad sería una especie de contradicción, no vale la pena, no lo compren, para eso vayan a Mostaza y se coman. No. Dice, vayan a Mostaza y vean cómo se confunde la gente. Bueno. Y el caso, podríamos decir, más sonado de todos, es el que analiza Eric Alterman, un gran periodista norteamericano, que observa cómo los medios internacionales manipularon a la opinión pública en torno a las consecuencias, las postrimerías del ataque del 11 de septiembre. Ahí vemos tanto negacionismo para ciertas críticas, por ejemplo, se dice que el Pentágono no fue motivo del mismo ataque, que hay un avión que cayó en el océano o que no sé dónde se perdió. Y bueno, por supuesto dicen que el gobierno norteamericano sabía, especialmente el presidente Bush, sabía el Bush el hijo. En este Claro. Claro. Bueno, la sociedad en situación de psicosis resulta fértil para la contaminación de mentiras que luego serán tomadas como relatos verdaderos. Un dato muy interesante para que tengamos en cuenta. Manuel Castells, que es no es el piquetero. No es hijo de... No, este es un hombre grande, ya catalán, que ha sido profesor, creo que en Berkeley, en Estados Unidos. Él encabezó una gran investigación en Estados Unidos a raíz de la percepción que tenían los espectadores y consumidores mediáticos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en el régimen o en Irak. Lo cual quiero recordar para los que no estaban en ese momento, que fue la excusa central lanzada por el gobierno norteamericano para encabezar la coalición, en la cual Argentina no participó, que termina destruyendo al régimen iraquí y a la nación iraquí. Claro. Bueno, si les digo que un gran porcentaje de la población decía haber visto esas armas de... Wow. Haber visto, no que sabían de su existencia. Ya, las vieron ya. Sí, las vieron. Es decir, algo que nunca había sido exhibido, algo que nunca había sido desmentido por el propio gobierno, la gente se había quedado con la primera expresión, con la primera frase. Recordemos el cuento de Saki. Si yo les cuento el cuento al revés, el relato al revés, había una chica mentirosa y había un tipo que estaba medio trastornado y se lo creyó. Si yo les cuento esto van a decir, y bueno, si estaba trastornado, la chica es mentirosa, escúcheme, ladra, tiene... Era un bolazo. Sí. Pero si yo te lo cuento en el orden en que está redactado el cuento, no hay otra cosa más que pensar que se trata de la autoridad simbólica. Claro. Bueno, en la política argentina ha sido recurrente el empleo de rumores y leyendas, por ejemplo, sobre la riqueza. Recuerden las toneladas de dinero sepultados en la Patagonia. La Patagonia. Claro, sí, las cajas fuertes. En el satélite. También. Puestos en el satélite. Pero además, para darle autoridad
a la expresión de los medios, se llevó a cierto personaje, que no quiero ni nombrar, con excavadoras Sí. y con una campera Sí. de color yellow, amarillo. Sí. ¿Por qué? Porque el color amarillo trae también la reminiscencia del que viene a limpiar, Ajá. no por el color simbólico, porque no tiene nada de simbólico en ese sentido, más bien es, para el teatro, el amarillo es No Es es mala bueno. suerte. No es bueno. exacto. Bueno, Y sigue siendo fiscal el señor Marijuán. él se llama Juan, se llama así. Bueno, No lo quería nombrar. La policía lo nombró yo. todavía hay ciertos funcionarios que sostienen que el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar encabezada por Videla y por tantos otros no obedeció a ningún plan sistemático, no hubo tal genocidio. Con lo cual contradicen así alegremente decenas de fallos judiciales que han establecido el sentido de los hechos y que han ordenado, por lo tanto, las condenas penales correspondientes. Uno de estos personajes fue candidato a presidente. Se llama, yo este sí lo voy a nombrar, Gómez Centurión. Gómez Centurión. Una persona que con total desparpajo negaba lo obvio. Yo no sé en qué está ahora la actual vicepresidenta, porque la verdad que no se sabe si va o viene, pero donde estaba o por donde comenzó su carrera, Sí. Era por ahí. tiene que ver con ese negacionismo que tarde o temprano, espero que no, va a ser creído por mucha gente. Bueno, CISEC denuncia que nos sentimos libres, aunque evidentemente no lo somos del todo. Una de las grandes falacias de la cultura occidental es la creencia o la fe en la individualidad. Es cierto que cada cual tiene su cuerpo, Sí. pero lo que informa a su cuerpo viene de nuestras lecturas, de nuestras observaciones. Está lleno de subjetividades. Otras subjetividades nos han Contexto. convertido en el sujeto que Claro. Contextos, claro. Contextos, ¿sí? Por eso los budistas creen que no hay, el propio Spinoza, que era un filósofo occidental, creía que había una sola sustancia. O sea, lo verdaderamente existente no es el cuerpo, que por supuesto está partido. Sí. Claro, yo me diferencio de este micrófono, me diferencio de la pared. Sí. Pero la realidad, lo que da unidad al cosmos, es una sola cosa. Y por eso no es que Dios no existe. Dios está en todo eso. Incluso, aunque no parezca, en mí. Y en acá los amigos. Bueno, En cada una de nosotros. pero no vamos a hablar de No. Spinoza, no, No, vamos a hablar no. de Nietzsche, No. que eso quedará para otras oportunidades. Bueno, el error se debe a la deficiencia del lenguaje para narrar nuestra falta de libertad. El individuo no puede decir, no soy individuo. No puede decir absolutamente, me falta libertad. Porque cuando lo dice, ¿a qué tiene que recurrir? Al lenguaje que no lo inventó él. Que limita. Algunos poetas surrealistas se han intentado crear nuevos lenguajes, Sí. pero lo crean, por supuesto, con muy poco éxito, porque para que te puedan entender es necesario que el otro, Claro, lo sepa, lo aprenda. bueno, lo que pasa es que los surrealistas tenían sus abusos de sustancias. Claro, te iba a decir. Deliraban Más allá- mucho. Más allá de sus intenciones, Sí. con las cuales yo estoy francamente de acuerdo, Sí. estaban entorpecidas sus intenciones por sus prácticas, con las cuales, quiero aclarar, Claro, estoy ¿no? absolutamente en contra. Bueno, la propia mediación simbólica que limita y determina nuestros modos de representación sería el factor característico de esta opresión. Quiero decir, para expresar lo que tengo ganas de expresar y que me entiendan, porque si no me quedaría en una especie de solipsismo, solo es como si no saliera del frasco. Bueno, necesito hablar el lenguaje de los demás. Es más, necesito convencerlos. ¿Y cómo los convenzo? Basándome en esto que vamos a llamar la opacidad de la autoridad simbólica. Opacidad significa que no se ve, o que en todo caso no deja ver la trama donde los hilos confluyen en el relato que estoy armando. No involucra restricción externa sobre nuestras palabras. Puede haberla, puede venir nuestra presentadora Patricia Sí. de la filosofía muy interesante, Interesante, sí.
con su ejército de Robocops y amenazarnos o directamente No, claro. castigarnos. Censurarnos. Sí, Pero claro. no se trata de esa constricción externa, se trata de una condición implicada en la estructuración de nuestras representaciones, no en sus contenidos. Es decir, así como, por ejemplo, una torta sale con la forma del molde, bueno, nuestras representaciones salen con la forma estructurada por nuestro lenguaje. Por eso, en algunas lenguas es más fácil expresar ciertas ideas y en otras es más difícil expresar las mismas ideas. Claro. Recuerden, por ejemplo, que casos emblemáticos, en el lenguaje de los esquimales hay una docena de variantes para el término blanco, Claro, que nosotros solamente hablamos de blanco, claro. aunque podemos distinguir perceptualmente el blanco del marfil, hay blancos más oscuros, hay blancos más brillantes. Bueno, eso para ciertas culturas es muy relevante y por lo tanto se codifica con palabras distintas. Claro. Hay un famoso estudio de antropólogos norteamericanos que se llaman Sapir-Whorf, que han estudiado el lenguaje de los navajos y descubren que los navajos, por ejemplo, no hacen una distinción entre presente, pasado y futuro. Es muy difícil explicar, yo nunca lo entendí, probablemente Sapir-Whorf tampoco lo entendieron, pero se dieron cuenta de que los navajos pensaban de otra forma. Ajá. Por supuesto que entendían que si hoy es jueves, mañana es viernes. Sí. Pero esa intelección se superponía a lo que ellos pensaban, a la forma en que ellos representaban la sucesión del tiempo. Simplemente para ellos no era relevante la distinción entre minutos, horas, días, etc. Vamos a decir lo que denuncia CISEC. Nuestros dispositivos lingüísticos, culturales, no son aptos para representar con relativa plasticidad esa falta de libertad. Es decir, no somos libres, pero no lo podemos decir de otra forma más que asumiendo nuestra condición, comillas, de esclavos del lenguaje. Claro. Es muy triste esto, pero ¿qué va a hacer? Así es la filosofía. Así es la filosofía. Bueno, En la trama de un relato, entonces, se juxtaponen elementos conceptual y temporalmente distantes. Por ejemplo, les cuento lo que pasaba cuando yo era chico. Bueno, venía el colectivo y yo me subía y a veces venía un chofer que no me cobraba el boleto, etc. Bueno, esta juxtaposición es tolerable gracias a las mediaciones simbólicas. No tiene nada que ver lo del colectivo, lo del boleto, pero sin embargo, cuando comienzo a relatar, la gente espera que el relato desemboque en algo interesante. Mientras tanto va creyendo lo que escucha. Claro. Bueno, como autoridad indiscutida, estas mediaciones simbólicas imponen al relato coherencia y un sentido razonable. Insisto, las mediaciones simbólicas no me las gano yo como enunciador. Vienen dadas en la misma estructura del relato. No son de carácter lingüístico, sino más bien de carácter psicológico. Las mediaciones simbólicas alivian defectos tales como discordancias, incoherencias, exageraciones, generalizaciones, calificaciones despectivas, etc. Como queremos ir hasta el fondo del relato, hasta el fin, no prestamos atención a si hay alguna inconsistencia, etc., ¿no? Alguna incoherencia. Lo dejamos pasar. Exacto. Una expresión muy interesante de un filósofo italiano contemporáneo es anorexia informativa. Es decir, abstenerse de recibir, así como el anoréxico pobre claro, no come. no come y no quiere recibir Sí, restringe la alimentación. Bueno, el anoréxico informativo, por supuesto, no con respecto a todo, sino con respecto a los temas importantes. No quiero saber cuándo va a explotar el dólar. Ya sabemos que va a explotar, pero yo no quiero saber. Prefiero no saberlo, sí. Claro. Ya sé que hay gente que se muere de hambre, ya sé que hay Sí, el pero doble de niños no quiero en verlo. situación de pobreza. Pero sigamos para adelante. Sí. Entonces, pongamos la nación más y dejémonos de empleo. Claro. Claro. Con Eso- este término... Pero eso es negacionismo. Exactamente. Pero eso lo vamos a llamar, ya que vinimos, permítame llamarlo anorexia informativa. Bien. Es nada más que una metáfora. Sí. No, bueno, pero es, es mucho de lo que está pasando hoy. Me Sí. parece. Bueno, aludimos al hecho de que algunas personas no se dejan atrapar en el engaño simbólico y se empeñan en creer solo lo que ven sus ojos. Ujú. Sí.
Y lo que ven sus ojos es lo que ven en la pantalla. Por eso bloquean o hacen de cuenta que esos canales o que esas vías alternativas no existen. Este modo de resistir la información dominante es una fuente implacable de errores y controversias. Por ejemplo, suspender la autoridad simbólica es el rasgo crucial que se adivina en el universo de las redes. Claro. ¿Y el algoritmo contribuye o perjudica esto? No, contribuye. Porque si vos te quedás un poquito más de tiempo leyendo cierta estupidez y no otra, lo más probable es que esa estupidez se multiplique y la otra estupidez desaparezca. Claro. Bueno, como es imposible transgredir el límite, se produce el rechazo a cualquier información. Claro. Bueno, a mí no me vengan con esto, te cancelo, te bloqueo, etc. Bueno, los posteos agresivos y en general el estilo de representación de los medios de comunicación, sensacionalista, ¿sí? Recuerden el caso de este chico de Corrientes, Loan. cuánto fue transitado por los medios durante meses, o no sé si fueron meses o muchas semanas. Sí. Bueno, estos estilos ejercen tal influencia que cualquier relato articulado según parámetros alternativos, por ejemplo, bueno, vamos a contar esta historia, pero sin el estilo sensacionalista, sin la presencia de las cámaras en un lugar ignoto, con un cronista que entrevista a una persona que no se sabe. Una vecina que llora Claro. y pide que aparezca Loan. Sí. Esto es muy importante, especialmente cuando se cubren casos de homicidio o de genocidio, etc. De genocidio no, de femicidio. Donde aparece, por supuesto, no la víctima, sino el deudo de la víctima, que tiene ganas de romper todo. Claro, obviamente, acaba de sufrir una pérdida impresionante. Claro. ¿Y qué le dicen? Le dan los micrófonos para que todo el odio, toda la bronca se descargue frente a un público que está compadecido y que hasta puede contagiarse de eso. Claro. Bueno, los problemas reales y sus soluciones no forman parte de la comunicación digital. Claro. Solo basta con que los ciudadanos crean volcar la realidad a su favor porque han encontrado una fuente inesperada de gratificación. Claro. Los problemas persisten, pero esto que dicen me endulza los oídos. Eso es la literatura. O debería ser solamente la literatura, no el periodismo. Claro. Bueno, pero en este mundo posmoderno, ¿por qué tiende a fusionarse el mundo literario con el mundo periodístico? Porque de lo que se trata es de capturar conciencias y consumidores. No se trata de formar ciudadanos críticos. No, claro. Esto lo han dicho muchos, no pretendo ser original. Simplemente enfocar la cuestión de la posverdad en el hecho de que nuestros pensamientos están construidos por esta autoridad simbólica que no permite expresar con facilidad nuestra queja, nuestra falta de libertad y fundamentalmente nuestra enorme confusión. Porque si yo digo que estoy confundido, ya mismo me retiro de la capacidad de ser escuchado. Claro. En cambio, si yo digo, me han herido, me han clavado un puñal, lo más probable es que la gente quiera saber qué ha pasado. Y de verdad, simplemente de lo que se trata, en todos los casos, es de llamar la atención y no de expresar o de decir ideas originales. Por eso, bienvenida a la anorexia informativa, pero tengamos cuidado con qué decidimos mantener fuera de nuestra dieta. Claro. Porque si mantenemos fuera de nuestra dieta el pensamiento crítico, la rebeldía, y solo consumimos lo que más abunda, Comida chatarra. terminaremos muertos de diabetes intelectual, afectados por los triglicéridos del pensamiento conservador y tantas otras desgracias para las cuales el doctor Cormillot no nos va a atender. Muy Miguel bueno. Santagada, nuestro Muy rockstar, es el último día, ¿sí? Hoy es de el último Miguel, día. pero vas a estar el viernes 13. Por supuesto. Claro que en sí. nuestro Aunque el viernes programa 13 voy a especial. venir. Vas a porque venir. Soy filósofo y supersticioso. Pero nos encanta, nos encanta. Nos Muchísimas sumamos. gracias. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
Estás escuchando Radio Magma.